Cordial saludo, amigos. Seguimos con los temas de educación financiera y de herramientas para poder tomar decisiones en cuanto a la compra y venta de acciones en Colombia. Hemos visto análisis técnico, hemos visto análisis fundamental, hemos visto, digamos, patrones de volumen para entender cuáles pueden ser los pisos y los techos de las acciones. Y en este momento vamos a hacer un análisis breve sobre los indicadores de análisis fundamental, los principales indicadores de análisis fundamental para que usted entienda cómo están las acciones y qué oportunidad le pueden dar de aquí a los siguientes meses. Recordando que ahorita vienen los balances de las compañías, donde nos vamos a ver cómo se portaron durante el segundo trimestre del año, cómo va el acumulado al primer semestre del año 2021 y entender si hay oportunidades. Entonces, quiero que esto sea un tema académico, no es una recomendación de acciones, pero es algo para que usted vea qué decisiones puede tomar. Vamos a compartir pantalla. Análisis fundamental de las acciones en la BBC. Andrés Moreno Jaramillo, julio del año 2021. Recordemos que estos indicadores toca estarlos actualizando mensual o trimestralmente. Las acciones cambian de precio cada vez que reportan balances, etcétera. Les recuerdo las redes sociales del expositor. Me pueden seguir en Twitter como Andrés Manía, en Instagram como Andrés Manía. Tengo un canal YouTube que se llama Andrés Manía. En LinkedIn me pueden buscar como Andrés Moreno Jaramillo o cualquier consulta en mi página web Andrés Manía. Teniendo en cuenta que la idea es que esto es un tema de educación financiera para TRI. Entonces, la idea es que coja su plataforma de TRI y pueda comprar o vender acciones tomando las mejores decisiones. Vamos a ver tres indicadores básicos de análisis fundamental. Evidentemente, en el análisis fundamental puedes encontrar 20, 30 indicadores y cuando miras los resultados empresariales de una compañía, hay una gran cantidad de indicadores de apalancamiento, de solvencia, de liquidez, el EBITDA, en fin. Pero digamos que con esos tres indicadores puedes entender muy claramente cómo está el mapa de las acciones actualmente. El primero que vamos a ver es el dividend yield, es el rendimiento del dividendo del año sobre el precio del cierre de la acción. Miren que siempre está hablando como el precio de cierre de la acción, cómo está la acción frente al dividendo que paga la empresa. Nos va a hacer entender cuáles son las acciones que pagan el mejor dividendo, que ya seguramente algunas ya lo han pagado. Y esto quiere decir que si usted tiene la acción durante todo un año, se gana el dividendo, tiene una rentabilidad y a eso después le sumará la rentabilidad que tuvo la acción en su comportamiento, ya sea que subió, es positiva, o si cayó, negativa. Pero muchos inversionistas le apuestan a inversiones con vía dividendo y no les importa tanto la volatilidad de la acción. En Colombia las compañías que tienen mayor dividendo tienden a ser de menor liquidez. Entonces usted tiene que tener de pronto para este tipo de estrategia una expectativa de largo plazo. Comprar a 3, 5, 10 años acciones y puede funcionar bastante bien. Muchas personas que tienen importante dinero buscan siempre la rentabilidad del dividendo porque ya hicieron su patrimonio, ya no les gusta especular en la bolsa y lo que buscan es, digamos, recoger flujos interesantes y que su capital les rente. Vivir del capital es vivir, digamos, de esos flujos, pero para eso duraron muchos años primero acumulando capital. Bueno, la segunda es la Q de Tobin, es un indicador básico, es la relación de precio de cierre con el valor en libros. Vamos a encontrar qué acciones tienen un valor en libros por encima o por debajo, digamos, frente al precio del cierre, ¿sí? Y vamos a poder encontrar cuáles acciones pueden estar sobrevaloradas o muy subvaloradas. Y el final es el RPG, que es la relación del precio cierre con la utilidad por acción. Aquí se expresa más o menos en años, de acuerdo a la utilidad que usted va teniendo por acción o la utilidad que va teniendo la empresa, en cuántos años le devuelven a usted la plata que usted invirtió comprando las acciones. Con esos tres indicadores, usted va a entender si el mercado colombiano está sobrevalorado, subvalorado y cuáles acciones pueden presentar las mayores oportunidades. Empecemos. El yield. Aquí vamos a ver cuáles son las empresas que tienen mayor dividendo. Ustedes se dan cuenta, BBC, Preferencial Corficol, Grupo Energía Bogotá, Promigas, Corficolombiana, tienen el mayor dividendo. Ustedes pueden tener una rentabilidad superior al 6% con estas acciones. Evidentemente, pues ya algunas compañías han pagado dividendos, como el caso de Ecopetrol. Ecopetrol, por ejemplo, tiene una rentabilidad del 0,64, pues ya pagó el dividendo. Si usted compra ahorita, pues no tiene derecho a ese dividendo. Esta tabla
de dividendos es bueno actualizarla más o menos para la primera semana de abril, porque en marzo ya salen todas las asambleas y sale todo el proyecto de dividendos desde marzo del año hasta marzo del otro año. Entonces, usted quiere ganarse todos los dividendos, tiene que empezar más o menos con esa estrategia desde marzo o abril, entendiendo que algunas compañías como Corfi Colombiana pagan mensual, como Grupo Aval pagan mensual, otras como Bancolombia pagan trimestral. Bueno, mm, ¿es bueno comprar solo acciones con alto dividendo? No necesariamente. Por ejemplo, Villas, si es una compañía OPF Villas, van subiendo el 6% en dividendo, pero en el año van cayendo, último año van cayendo el 20%. Entonces, usted lo que ganó en dividendo lo va perdiendo 3 veces más lo que hay en valor, en valoración de la acción. Esas compañías que tienen baja liquidez, repito, tiene que tener usted una expectativa de largo plazo. No todas se pueden comprar por plataforma. Realmente en TRI lo que se busca es que tengan unas acciones que tengan una mediana liquidez, pero las exponemos todas para entender el funcionamiento y hacer una academia un poco más amplia. De todos modos, también tienen un alto dividendo las acciones, estas acciones sin liquidez como Villas, como PF Villas, como BVA, porque al tener una liquidez muy baja, su precio cae, se castiga mucho su precio y eso hace que cada vez que paguen dividendos, pues se vea mucho más amplio. Pero acciones de alta liquidez o de media liquidez o del Colcap, usted puede comprar perfectamente con un gran dividendo, son BBC, PF Corficol, Grupo Energía de Bogotá, Promigas, Corfi Colombiana, Mineros, Celsia, Canacol, ISA, Grupo Aval, Banco Bogotá. Ya que empiezan las compañías que tienen menor dividendo, no quiere decir que no sean atractivas, pero pues ya inclusive vemos dividendos por encima del 3%, casi que al nivel de la inflación. Usted casi con esas acciones de éxito para arriba está ahorrándose la inflación vía los dividendos que le paga la compañía. Hay compañías que no tienen dividendos, ni siquiera le pagan al accionista por mantener la fe en sus empresas. Entonces, pues es interesante que tenga en cuenta que no es que no las pueda comprar, pero que no va a ser un indicador relevante para estas compañías. Ecopetrol obviamente tiene un dividendo muy bajo, paga un dividendo mínimo. Hay compañías que dan pérdidas o que históricamente no han dado dividendos. Entonces, tenga cuidado, digamos, a la hora de evaluar la rentabilidad, ya empiezan con pie izquierdo. Es mejor, digamos, tratar de tener compañías que le ayuden a usted a su rentabilidad con algunos dividendos. Bueno, pero en general, seguramente, y pasa así, por los bajos precios que tienen las acciones todavía en Colombia, los dividendos alcanzan a ser la mayoría por encima del 3%. Normalmente en un mercado más amplio, esa rentabilidad empieza a bajar porque pues pagan la compañía sus dividendos, pero el precio de la acción está más alto. Entonces, este indicador le da un poco más abajo. Pero acá, digamos, vía dividendos, los inversionistas están ganando muy buen dinero. La Q de Tobin. La Q de Tobin nos implica cuáles acciones están subvaloradas o sobrevaloradas, digamos, de acuerdo a su valor en libros. Acá en esta primera columna puse las que tienen, digamos, las que están casi que por debajo del valor en libros, por debajo del 0.9, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, Celsia se negocia al 87% de lo que vale en libros. Hay un potencial. Corficol también, Terpel. Fabricato se negocia al 10%. ¿Es una oportunidad? No, porque Fabricato, recordemos que la bolsa está siempre anticipando lo que va a ocurrir, los flujos futuros, y en Fabricato es una compañía, digamos, que seguramente va a tener un problema de insolvencia en el futuro. Entonces ya el mercado la castiga, seguramente al 10% es bastante amplio, pero realmente hay un riesgo muy alto invirtiendo allí. Pero miren con concreto, ETB, Enca, se negocian al 30, al 40% de lo que vale. Ahora vamos a unas compañías mucho más robustas. Miren a Grupo Sura, miren a Bolívar. O sea, Bolívar a 70.000 pesos está a mitad del precio en libros. O sea, es una compañía que en un escenario normal, ninguna compañía en la bolsa debería negociarse por debajo del valor en libros si está creciendo, si está dando utilidades, si está, digamos, transformándose, si está dando buenos ingresos, buenas ventas. O sea, Grupo Bolívar fácilmente podría ser una acción de 120.000, 140.000 pesos. Preferencial Semargos, miren, por ejemplo, el 0.65, las Grupo Argos, en fin. Entonces, como se dan cuenta, eh, la mayoría de compañías están por debajo de su valor en libros. Ahora, miremos esta columna de acá. No quiere decir que si la vivienda está al 1.19 o Banco Bogotá está al 1.15 es que está alto, está por encima del valor en libros. No, en la bolsa depende del sector en el que esté la empresa, primero, y segundo, usted en la bolsa negocia las acciones 2, 3, 4 veces lo que valen en libros. Si usted va a vender un negocio que tiene, usted no lo va a vender a lo que vale, usted lo va a vender mucho más caro, pues para que le den
ganarse unas rentabilidades de flujos de los siguientes meses y años. Miren, en el año 2005, que estaba sobrevalorado el mercado, los bancos en Colombia, en este caso Bogotá y Bancolombia, se negociaban 3 veces el valor en libros. ¿Eso qué quiere decir? Que es como si las acciones estuvieran ahorita a 84.000 pesos, como si Bancolombia hoy estuviera a 84.000 pesos, tendría los mismos indicadores del año 2006. Los bancos es normal que se negocien por lo menos 2 veces el valor en libros. Acá se está negociando una vez. Usted puede comprar los bancos y va a estar tranquilo que no está lejos de su valor en libros y que usted puede tener seguramente un potencial de duplicar su inversión en 2 o 3 años. Ahora, Canacol, Promigas y Ecopetrol están sobrevaloradas porque están a 2 veces el valor en libros. ISA también. No, no. Estos indicadores de energía, de gas, de petróleo, normalmente se pueden negociar 3 o 4 veces el valor en libros. Ecopetrol ha estado negociándose a 4 o 5 veces valor en libros. Que esté al doble no está sobrevalorada. Al contrario, puede tener todavía un potencial. Porque pues una petrolera, si el gobierno decide vender Ecopetrol, no la va a vender ni a lo que valen libros ni al doble. La vende 3, 4, 5 veces. Digamos, hay unos estándares internacionales para entender si es sector de energía, si es sector de consumo, si es sector retail, si es sector financiero, a cómo se puede negociar. ISA está casi 2 veces en libros. Ojalá el gobierno la venda a 2.5, 3 veces el valor en libros, pero en la mayoría hay un potencial inmenso en la mayoría de acciones en Colombia que increíblemente la mayoría están por debajo de su valor en libros. Esto nos indica que es un mercado que está todavía subvalorado. Y es un mercado que tiene un potencial al alza impresionante, sobre todo porque las empresas están creciendo. Si fuera una economía en bancarrota, una economía mal manejada políticamente, una economía donde las empresas cada vez que pierden plata, pues está muy bien que se negocien por debajo del valor en libros, porque quiere decir que se está ya descontando una cantidad de pérdidas. Pero acá no hemos descontado que Colombia va a crecer el 7%, que las compañías se adaptaron, que la vacunación ha sido un éxito y que el mundo, digamos, se cambió y se transformó y vamos a crecer muy bien en los siguientes años. Eso no se ha incorporado en la bolsa, luego hay una oportunidad para todos nosotros. En RPG, más o menos nos indica en cuántos años, vía utilidad de la acción, vía dividendo, le van a devolver su plata. Por ejemplo, Ecopetrol en el año 2007 salió a 1.400 pesos y en los primeros 5 años, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, con lo que ya había pagado en dividendos hasta ese momento, ya le había devuelto a la gente más de 1.400 pesos por acción. O sea, en 5 años las personas recuperaron su capital invertido en la acción y ya las acciones están inclusive al triple de precio. Entonces, fue un gran negocio durante los primeros 5 o 6 años Ecopetrol en la bolsa. Acá, ¿qué nos dice? Compañías como Mineros, como Corficolombiana, como Villas, como BVA, en menos de 10 años usted le devuelven su plata, lo que usted compró en acciones vía dividendos. Banco Bogotá, Popular, Aval, en 10 años. Ya hay otras compañías que de pronto vía utilidad no le van a devolver tan rápido, vía dividendos no le van a devolver tan rápido su plata, pero digamos hay otros indicadores para que usted tenga en cuenta. Digamos ya llega un punto en que usted mira, no, pues ya son 60 años, 50 años, en fin, o los que no pagan dividendos, pues imaginará, o las compañías que generan pérdida, pues ni siquiera tienen este indicador, pero esto nos ayuda a entender que realmente hay compañías que vía utilidades muy pronto, un portafolio estructurado nos va a devolver lo que hemos invertido. Entonces, son excelentes compañías para ver. Tenga en cuenta que muchas compañías no tienen liquidez, entonces es importante que usted determine su estrategia y cómo hacer su portafolio. En resumen, acá coloqué las compañías que más o menos tienen alta y media liquidez en la bolsa, que le pueden dar a usted, señalé en el yield, en azul, las que tienen mejor dividendo, en QE las que tienen el mejor QE y en RPG las que tienen el mejor indicador. No quiere decir que si alguna no está señalada sea mala acción, para nada. Sencillamente estoy colocando los mejores en comparación a las demás y encontramos compañías que tienen todo marcado. Por ejemplo, BVA. Pero ¿qué pasa con BVA? Tiene una liquidez muy limitada. En el año corrido va cayendo 20%. Pero bueno, eso es una oportunidad de pronto. Vemos compañías como PF Corficol que tiene los 3 indicadores. Puede ser una buena compañía. Vemos otras que no tienen nada marcado. Por ejemplo, Fabricato. Sí, no puede ser una buena oportunidad. De pronto a ese Cementos Argos, de pronto esos indicadores no van a ser los más favorables. Pueden haber mejores opciones. Pero en general, no solamente determine estos indicadores, sino mire cómo se ha comportado la acción en el último año, en los últimos 2 años y en el año corrido.
porque acá hay compañías que no tienen nada marcado, pero van cayendo en el año 20% y pueden ser una oportunidad de compra. Por ejemplo, Grupo Argos, como por ejemplo Cementos Argos. Entonces, esa es la idea del análisis fundamental, entender qué compañías pueden estar subvaloradas, cuáles sobrevaloradas. En este momento en Colombia no hay ninguna sobrevalorada. Y ahorita que empiezan los balances financieros, empecemos a mirar cómo estos indicadores pueden estar variando, porque si están dando buenas utilidades, quiere decir que el otro año van a pagar buenos dividendos. En la medida que suba el mercado, pues la Q de Tobin va a estar ojalá por encima de uno en la mayoría de compañías. Esa es la idea para, por lo menos para el siguiente para este semestre que viene. Y en el RPG, pues en la medida que hayan más utilidad por acción, pues vamos a tener un menor tiempo en recuperar nuestra inversión. Espero que haya sido de utilidad este discurso muy básico de análisis fundamental y que muy pronto empecemos con algunas compañías a explorar un poco más qué es lo que tienen por dentro. Recordemos que no se pueden comparar las compañías todas entre sí. No es lo mismo comparar la Q de Tobin de Banco Bogotá con la Q de Tobin de Ecopetrol, ¿sí? Pero esa es una idea para que usted entienda por qué el mercado colombiano está tan barato. Que tengan un lindo día.